Señores y señoras, muchísimas gracias por estar aquí. Es para mí muy gratificante el ver su interés y curiosidad por un tema que se puede decir que no es de lo más popular o que del que haya muchísimo conocimiento. Y se trata de la cerámica mexicana y algunas fases de su desarrollo y sus características técnicas. La situación empieza naturalmente donde nací, o sea, aquí en Monterrey. O sea, Monterrey en un principio fue para mí, ya que mis padres eran muy dados a andar con frecuencia en el campo, una especie de paraíso terrenal. Había en aquellos tiempos, pues no había contaminación y había una cantidad increíble de flora y fauna en los alrededores. O sea que todo eso lo pude disfrutar y asimilar, y algunas cosas como la caída de la cola de caballo y todos estos entornos boscosos y llenos de brumas y otras cosas vienen a ser como parte de imágenes que yo he conservado toda mi vida y que al ir teniendo más información y viendo lo que había en diferentes museos y colecciones y demás, se relaciona mucho con la temática de la pintura oriental, especialmente la china. Ellos veían en todas estas manifestaciones de la naturaleza la fuerza vital o el Tao, que allí en una forma espontánea, sin ningún esfuerzo, creaba la humedad o los ritmos y ciclos necesarios para que la naturaleza siguiese con su curso. Hoy, desgraciadamente, en algunos lugares todavía subsiste aquello, pero ya no es muy fácil encontrarse con bosques y parajes que tengan este potencial y esta belleza. Bueno, así es que así empezó la cosa. Posteriormente, viviendo en Chihuahua y siendo yo muy joven, cayeron en mis manos algunos libros sobre arte persa que básicamente se ilustran con flores, pájaros y quizás caballos, venados y demás cosas. Todo esto en una forma estilizadísima y rítmica. De ahí posteriormente, y haciendo el camino muy corto, acabé viviendo en Europa y pude visitar los grandes museos que hay en París, que hay en Basilea y que hay en ¿cómo se llama?, en Zúrich, ¿no? Entonces, todas estas cosas fueron posteriormente confirmando mi interés y mi pasión por la cerámica. En un tiempo estuve yo trabajando con una compañía que se llama Fachaleta y allí me facilitaron un libro, ahora difícilmente, bueno, no se encuentra realmente, de un señor que se llamaba Warren Cox. Este hombre le dedicó muchísimo tiempo a la cerámica china, especialmente de la dinastía Song. La dinastía Song fue una de las grandes épocas de la cultura china y se caracterizó por ser una época de introspección, o sea que los bárbaros que siempre estaban en sus fronteras finalmente penetraron y el último emperador, tengo entendido que murió ahogado porque se refugió en el mar y ya no pudo seguir más. Pero mientras duró fue de un gran refinamiento y de una gran suspicacia con relación a las artes, o sea, la poesía, la cerámica y la pintura principalmente. Bueno, entonces esto así fue. Después de estar en Europa, regreso a México y para mi gran sorpresa encuentro que en este pueblo, en aquel tiempo, o sea, hace 42 años más o menos, abandonado, cerca de Guadalajara, todavía se podían observar y ver cómo trabajaban los alfareros con una técnica que databa desde el Neolítico, se puede decir. Entonces, pues esto era verdaderamente una maravilla. O sea, México, se habla mucho de lo desconocido, y verdaderamente así es. México tiene una cantidad increíble de facetas que se pueden estudiar y en el cual se descubren
verdaderas maravillas. Ahora, posiblemente, no sé si todas estas posibilidades se vean limitadas porque, quizás esté, como dijo por ahí un historiador, estemos en la agonía de la civilización mexicana y de la civilización maya. Claro, esta agonía puede durar bastante tiempo, no tiene que ser así de un día para otro. Bueno, entonces decidí inmediatamente quedarme a trabajar en ese pueblo, inspirado, se puede decir, y haciendo pues una síntesis de los conocimientos que había adquirido en Europa y a través del tiempo en diferentes talleres y sobre todo lecturas que las hay importantísimas para formar, diríamos, un criterio. En Suiza, en Basilea, estuve en la sección de artes gráficas de la Escuela de Oficios. Para mi entender, el arte gráfico, que en Basilea tuvo verdaderamente un esplendor increíble desde el Renacimiento, se puede decir, entrena muchísimo la vista en cuanto a proporciones, ritmos y colocaciones de las cosas en el espacio. Todo esto es un aprendizaje que indudablemente al aplicarlo pues puede uno equivocarse, por supuesto, pero no por eso debe uno desfallecer y seguimos adelante y se hacen pruebas y para arriba y para abajo hasta que al fin se logra algo. Esto es aplicable casi a cualquier cosa, ¿no? O sea que lo que tenga una buena proporción y un buen ritmo pues se convierte generalmente en algo que tiene un impacto visual y al mismo tiempo puede también tener otros significados más profundos. Las transparencias que vamos a ver ahorita son, empezamos con lo que yo llamaría analogías entre México y China. Aquí pueden ustedes ver una pieza del estado de Nayarit. Probablemente sea de unos 600 años antes de Cristo. Esta pieza es increíblemente ligera, a pesar de su tamaño, que ahí se ve comparado con una moneda creo que de 5 pesos. Y está pintada con una técnica que es muy similar a la transparencia que sigue, que podríamos ver ahorita. Este tipo de piezas se supone que son de 2000 antes de Cristo, y o sea, de las culturas neolíticas chinas, que eran de una riqueza increíble. Las piezas también son muy ligeras y fueron encontradas por un ingeniero sueco que se dedicaba a hacer ferrocarriles en China en aquellos tiempos, y al ir escarbando para poner los durmientes, encontraron cientos, así es que la gran mayoría de estas piezas o están en China mismas o están en Estocolmo, en el Museo Real. Esto es una pieza casi contemporánea, una alcancía, que se hacían, más bien dicho, en un pueblo cercano a Tonalá que se llama Santa Cruz. Estas piezas indudablemente son el producto de campesinos que vivían en una gran familiaridad con estos animales, ¿verdad? Y todo lo que había en su entorno, más también supersticiones y cosas por el estilo. Y están modelados todavía con la antigua técnica prehispánica, o sea que se hace un molde, diríamos, no sólido, pero las partes exteriores se colocan, luego se separan y se vuelven a unir para que quede hueco la pieza. Y luego las patas, la tablita, los cuernos, se les pone a mano. Son piezas que por muchísimo tiempo pasaron completamente inadvertidas, ¿verdad?, por la gran mayoría de las gentes, pero que si ve, por ejemplo, lo que sigue, esta también es una pieza china antiquísima y tiene las mismas características. Hasta en el pecho del toro se ve una línea que demarca la sección que luego se unió para formar las dos partes. Y claro, pues que las patas están
también hechas a mano, los cuernos, lo que lleva en las narices, que no sé cómo se llama, y en fin, bueno, y la base sobre todo, ¿no? Y el tamaño, ¿no? Son casi del mismo tamaño. Entonces, ahí vemos otra analogía que a mí me parecía muy extraordinaria, aunque en cuanto a fechas y todo eso, pues no hay ninguna relación, porque esta es una pieza, sí, se puede decir que será quizás de antes de Cristo, así es que ya pronto serán 2300 años. Estos son unos leoncitos también de alcancía. Los chinos, y van a decir que tengo una obsesión, pero efectivamente, bueno, si no la tengo ahorita, la tuve entonces. Hacían los guardianes de los templos en una forma muy parecida para alejar a los espíritus malignos. Estos en realidad nada más son unos leones heráldicos, posiblemente tomados de alguna pieza de la época colonial. En México hay un libro muy interesante que se llama Lo Mexicano. Y Lo Mexicano, según este autor, que me parece que tiene mucha razón, lleva inicialmente, tiene elementos de los estilos románicos, del ideal gótico, pero muy marcados, o sea que los conquistadores trajeron ejemplos, ¿no? Posteriormente, poco a poco, se fue desarrollando un estilo, diríamos, mexicano, pero en esos momentos las cosas eran, simultáneamente había cosas muy dispares en cuanto a la época en que realmente se hicieron. Y no estoy seguro exactamente, pero creo que se llamaba este estilo, él lo llamó el estilo tequisqui, creo, ¿no? Que es un libro muy interesante porque la pregunta de que qué es lo mexicano es algo muy interesante. Digo, se habla con frecuencia de que eso no es lo nuestro. Bueno, digo, lo nuestro es complejísimo a mi juicio, ¿verdad? Hay muchísimas variantes y, bueno, miles, ¿no? Etcétera. Y sobre todo en las artes decorativas populares, ¿no? Estas piezas, que también son chinas, arcaicas, en la Costa Grande de Guerrero, se hacen quizás todavía, bueno, piezas que son casi idénticas, ¿verdad? Y que hasta quizás mucho más grandes en el tamaño, muy frágiles aquí, y estas ya empezaban los chinos a quemar a una temperatura más elevada que hacía las piezas pues mucho más resistentes y compactas. Aquí es un ejemplo, a mi juicio, de la capacidad de crear ritmos y secuencias y de usar el pincel magistralmente, ¿no? Esto que le llamaban percal, las partes así como remolinos que tienen, en Japón les llamaban ojos de caballo, y también se hacían igual, y es curioso notar que los pinceles usados por los coreanos, por los chinos y por los japoneses son, se puede decir que idénticos a los que se hacen en Tonalá todavía, de pelos de ardilla, de gato, de perro y de burro. Aquí está un celadón chino que también tiene esta secuencia rítmica, ¿no? Que tiene una increíble espontaneidad, puesto que si lo examina uno no está ni corregido, ni sobado, ni frotado. Digo, lo hacían porque lo sabían hacer a la perfección, ¿verdad? Aquí es otra de estas alcancías de Santa Cruz, un pequeño caballo, y por cierto, la forma en que estas piezas están pintadas es con una pintura a veces a base de anilinas, y luego se le ponía un barniz semitransparente encima para protegerlas. Todas estas piezas son muy susceptibles a decolorarse con la luz, si es que pero esa técnica le llamaban en Santa Cruz vetus, por el barniz que compraban en Guadalajara y se lo ponían a estas cosas. Aquí están otras piezas. Estas piezas me tocó verlas en el Museo de Nueva Delhi, y vienen de las partes del desierto del Gobi,
y fueron posiblemente halladas por húngaro, Sir Orell, que hizo grandes expediciones en el desierto del Gobi y que trajo pues tanto al Museo de Nueva Delhi como al Museo Británico o el Museo Guimet piezas extraordinarias de lo que eran partes de la antigua ruta de la seda. Pero volvemos a lo mismo, las patas, todo eso, no es que sean, hay una forma de ver que a mí me parece muy estrecha, ¿no? Y parecida. Bueno, aquí está uno del Tlaloc, de unas vasijas que están en el Templo Mayor, que está también pintada con este color azul, que hasta recientemente se describió un libro del azul en la cerámica prehispánica, y es un azul que, a pesar de que es de origen de una planta del añil, está tratado en tal forma que aún quemándose no se decolora ni se borra. Y tanto en la cerámica maya y en esta, que es una pieza azteca, pues ha durado, y habla de la pericia y la capacidad de observación de los materiales que se usaban para emplearlos con el mayor beneficio. Aquí empezamos con Tonalá, y se ve también otra vez los moldes que tienen esta agarradera. Sobre esto se colocaba la figura del barro. Además, hay que recalcar que en aquellos tiempos los barros eran de una increíble pureza, además de que los trataban con diferentes combinaciones para formular una pasta, pero eran barros muy puros y muy maleables, barros con una gran cantidad de materia vegetal y de una gran plasticidad y resistencia al viento, ¿no? Sobre todo para no cuartearse. En el plato se ven los alisadores de piedra con los que hay que alisar la pieza primero, y luego a la derecha se ven los bruñidores. Los bruñidores, en el del centro, es en el que se ve más claramente, tienen una pirita cúprica que luego se le hace una pequeña agarradera y se pulen hasta que quedan completamente tersos. Entonces, con este pincel se humedece ligeramente la superficie que ya está pintada, y entonces con el pulidor, el bruñidor, se lo pasan y agarra el lustre que es tan característico pues de la loza del barro de olor o la loza bruñida. Bueno, aquí está un perro de Colima también, que solamente tiene un solo color, rojo. El entierro le ha dado estas manchitas negras que son posiblemente hongos o adherencias de metales que se formaron sobre la superficie. El barro también originalmente es un barro color crema, pero ya desde entonces tenían el revoque rojo, y luego lo bruñían, que se ve clarísimamente, ¿no?, para hacer este incensario. Aquí es otra pieza nayarita en que curiosamente se ven estos patrones que no cabe duda, bueno, no actualmente, pero en el pasado, me quedaba yo admirado que gente que jamás los ha visto los repetía. O sea que en cierta forma debe haber alguna herencia genética que todavía no se habrá precisado, ¿verdad?, pero que impulsa a algunos de los artesanos a repetir los patrones prehispánicos, ¿no? Y claro que la loza bruñida que se hizo durante la colonia básicamente estaba, hecha con estos colores que aquí vemos, ¿no? Aquí está un guerrero veracruzano también con la técnica del pastillaje. Un jugador de pelota, dispénsenme. Hay que ver exactamente los elementos que tiene en las piernas, la pelota en la mano, los pedacitos de barro en el collar y la forma en que está hecho la cara. La pieza que sigue es un Santo Santiago, patrono de Tonalá también. Y aquí otra vez se ven elementos totalmente parecidos a los que tiene el jugador de pelota.
Estas piezas estaban en el pasado estaban policromadas, ¿no? Nada más con rojo y azul y blanco. Ya con el tiempo se les borró, pero de todas maneras, esta es una época de la cerámica mexicana que desgraciadamente es muy poco conocida. O sea, las grandes colecciones de este tipo de piezas están, me han dicho, en Nueva York o por allá. Y espero que algún día pues se pueda retomar, por lo menos fotográficamente, digo, para tener parte de este testimonio. O sea, la idea de esta exposición en esta forma es que entender que todo va en una forma lenta quizás, pero va ligado, ¿no? El estilo, no hay un rompimiento radical, sino que hay una continuación con pequeños cambios, pues en este caso el de un jugador de pelota a un Santos Santiago, ¿verdad? Pero en fin, esta es una tinaja, como dice ahí, de loza de Guadalajara, que pertenecía al marqués de Uruapan, del siglo XVIII. Entonces, esta es una ilustración de un libro del señor Romero de Terreros, que se llamaba Las Artes Industriales en la Nueva España, y habla, y esta pieza que era de él, ¿cómo se llama? Bueno, la exhibía en este libro, que es una edición que se hizo en 1926, creo, ¿no? Una edición muy, muy bonita. Posteriormente, como un homenaje, su hija hizo un libro que se llama Las Artes en la Nueva España, pero que está hecha con puras fotografías de color, muy extensa, el texto es idéntico, pero por alguna razón esta pieza no aparece, y un amigo mío que le preguntó que dónde estaba la olla, le confesó que ni sabía que existía. O sea que ha habido una gran indiferencia a este tipo de manifestaciones, y se ha enfatizado muchísimo el valor de la mayólica, o sea, de la mayólica de Puebla, la talavera poblana, o de Guanajuato, o que también hubo en Aguascalientes en un momento dado, y en muchos otros lugares de México. O sea, hay serias lagunas en cuanto a la continuidad y los centros de producción en México para aquellos que están interesados en la cerámica. En fin, pero esto, bueno, es el siglo XVIII. Aquí estas quizás sean del siglo XVII, es a mi parecer interesantísima. Ya hay muchos de los elementos que posteriormente se ven en la cerámica de Tonalá, pero con estos nichos, pues verdaderamente extraños, ¿verdad? Que le dan a mi manera de ver ese carácter suntuoso y exótico, ¿no? De la combinación europea y local, ¿no? Que para mí forman por decir algo así, la esencia de lo mexicano, ¿verdad? Aquí tienen esta otra pieza, que ya tiene un águila bicéfala, tiene estos leones heráldicos al lado, son los mismos colores de las épocas prehispánicas, y son, bueno, extraordinaria factura realmente, ¿no? Aquí ya se puede empezar a apreciar las pinceladas estas tan audaces, tan certeras, ¿verdad? Sin titubear, ¿no? Aquí en estos dos ejemplos se ve que la calidad del barro era extraordinaria. Estas piezas tuve la ocasión de tocarlas y sopesarlas, y son casi como si fueran hechos de cartoncillo, ¿no? No tienen peso y están absolutamente perfectas, siguiendo modelos originalmente de plata, me imagino, para estas conchas que se usaban. Tienen un nombre que no sé tampoco, pero sí, más. Aquí ya se ve mucho más claramente, ya sale el sol, también son piezas ligerísimas, y ya tiene este borde de flores, simulación de encajes y demás, que son característicos de las piezas chicas de esa época.
Esta es una pieza posiblemente igual que las anteriores, pero en un momento dado, nomás algunas partes quedaron expuestas de lo bruñido, y oro, ¿verdad? Y pintura de aceite. Aparentemente, bueno, no sé cuántas haya habido, pero en el Museo de Américas hay de estas piezas del siglo XVIII y del siglo XVII en Madrid, ¿no? Hay como 4,000 piezas de esta época. En México hay que confesar que creo que no hay 20, ¿no? Y unas de ellas están aquí en el museo, en la parte de la exhibición, ¿no? 2 creo, ¿no? También bellísimas y muy hermosas. Este es un jarro o un cántaro, ¿no? Que me ha parecido siempre interesantísimo porque también ahí aflora un poco la situación del atavismo prehispánico y que al mismo tiempo reúne todas las técnicas que se habían hecho en Tonalá. O sea, tiene bruñido, tiene partes mate y luego tiene partes en la parte superior que estaban pintadas con anilinas y había una raíz medio pegajosa y en aquellos tiempos usaban polvo de oro para pintar las cosas. Claro, como no era oro y era cobre, finalmente se hizo verde o nomás queda la sombra. Pero tiene también, bueno, se supone que es un payaso, pero por otro lado tiene estas lágrimas y está, a mi juicio, relacionado pues con el agua, y yo lo veo como una reminiscencia lejana, pero de todas maneras que ahí está, también de un Tlaloc. O sea, el agua ha sido siempre pues un tema importantísimo, ¿no? Para la agricultura y pues para la vida misma, ¿no? Y en esta región, digo, Tonalá, pues es una región árida, ¿no? Bueno, estas piezas también están pintadas en frío. No, mentiras, están pintadas con los mismos colores tradicionales, pero luego tienen vetus encima, y era una época en que había una especie de ánimo de buena voluntad con Estados Unidos. Pero hay que ver y notar las águilas, esta pincelada tan absolutamente libre y sin titubeos, ¿no? O sea que había un profundo conocimiento de lo que querían expresar y lo sabían hacer, ¿no? Cosa que ya es difícil encontrar. Esta es otra pieza del mismo estilo, tenía plata, y pues ahí se ven ya algunas hojitas y un patito encima. Se suponía que eran para verter agua, pero jamás supieron para eso, ¿no? Son piezas de tipo estrictamente decorativo y también tienen ese exotismo así suntuoso, ¿verdad? Que tanto se ha dado y ha desaparecido también, ¿no? Ese es otro aspecto de la habilidad de los artesanos de esta región. O sea, hacían todas estas figuras que, pues, digo, la altura de los moldes y la rapidez como se hacían y todo esto es verdaderamente de admirarse, ¿no? La delicadeza de las facciones, los detalles de la ropa y demás son verdaderamente perfectos. Desgraciadamente no quedan muchas piezas de estas, ¿no? Pero en fin, esto aquí es lo que se llamaba la cerámica tipo y es allá de los años 30. Esta es una cerámica que tiene a veces unos detalles increíblemente delicados y expresivos y que está recubierta con plomo y que se exportó en unas cantidades industriales. Ahora en Estados Unidos, hay hasta en California, sobre todo, hay una sociedad de gentes que se dedican a juntar esto y a comprarlo y competir y sacaron un libro bastante bien hecho sobre este aspecto de la cerámica también de la región. Bueno, este plato está pintado con el oro que finalmente se vuelve verde, ¿no? Y tiene detalles que a mí me parecen graciosísimos, que tiene un pequeño bagre en el pico, ¿no? Tiene una serie de asas que en un catálogo que se encontró, creo, no sé si era en El Paso, Texas o por ahí, que vendían estas cosas, estos animalitos los colgaban. Esta fue otra época, la época en que el aztequismo y todo esto regresó. Fue una época en que a Tonalá llegaron el doctor Atl, Diego Rivera y Jorge Montenegro.
y esto se difundió en su momento y desapareció. O sea que no estaba realmente muy arraigado en aquello, ¿verdad? En la región. Pero la habilidad de hacer esto, pues sí es admirable, ¿verdad? Eso sí, no hay duda alguna que implica una capacidad de configuración mental, ¿verdad? De lo que se va a hacer, extraordinaria, ¿no? Esto también es un ejemplo de los tastuanes, que es unos danzantes enmascarados que se celebra el día de la fiesta del Santo Santiago, y está cubierta con plomo también, y tiene estas líneas que tejen, se puede decir que hacen esta especie de encaje que en el fondo de toda la pieza. Es algo que todavía hay unas cuantas familias que lo siguen haciendo, ¿verdad? Con muchas dificultades, pero lo hacen. Bueno, aquí volvemos a la observación del entorno. O sea que ahí alrededor, ¿no? En las tierras pantanosas hay muchísimas garzas. Y estas garzas es el baile, se puede decir, nupcial, ¿verdad? Y saltan y aletean y dan vueltas. Y pues hay piezas japonesas, por ejemplo, que tienen exactamente lo mismo, ¿no? Es increíble, ¿no? El encontrarse una verdadera analogía sin que haya habido ningún contacto, ¿verdad? Bueno, esta es otra de las figuras de los tipos regionales, ¿no? Y también hay maravillas en este tipo de cosas extraordinarias, ¿no? Unas cosas que, se necesita, pues sí, una larga experiencia desde la infancia para poder manejar el barro en esa forma y prepararlo correctamente. Bueno, aquí están todos los elementos: el águila, los bagres, el inicio de lo que luego se llamó la flor de Tonalá, el nopal, en fin, todo esto también hecho con una gran soltura y maestría. Esto también es de los años 20, piezas llenas de aves del paraíso y flores exóticas, y trabajado también, claro, con colores que ya no son los colores de las tierras naturales. O sea, ya aquí empiezan a usar óxidos de cromo, y el amarillo, pues es un amarillo que vendían en las tlapalerías. Ya colores que no se usaban. Hubo mucha pintura en fondos azules en esta época, pero la factura era perfecta, ¿no? Increíble. Aquí está un hombre que se llama Zenón Solís, y ahí se ve cómo agarra el pincel, que es también igual como lo agarran los chinos. O sea, pintan no directamente nada más con la mano, sino con todo el brazo. Logran tener estos movimientos que, pues digo, se tiene que tener mucha pericia, ¿no? Realmente. Esta es una pieza de Candelario Medrano, que era un hombre increíblemente ingenioso y trabajador, y que logró sacar toda una serie de piezas verdaderamente sorprendentes, ¿no? Y ahorita lo vemos a la siguiente, trabajando también en un caballito, como los que ya hemos visto, con su jinete. Ahora aquí empezamos con lo que fue el principio de mis aventuras con la cerámica. Caballo marino, y había otros, los hice para esta tienda. O sea que hice de uno de los patos tonaltecos, que los empecé a copiar entonces. O sea que aquí, cerca de un lugar que había un cine que se llamaba Zaragoza, que ya no sé si exista o no, pero se hizo una pequeña exhibición en que venían algunas piezas parecidas a las que hemos visto. Entonces, yo en aquellos tiempos trabajaba con un hombre muy extraordinario que se llamaba José, que hacía tubos de albañal allí allí detrás de lo que es ahora la tila Ancira, y en la cama del río de Santa Catarina. Entonces, este hombre tenía muy buena voluntad, y yo tenía muchísimas ganas de trabajar, así es que nos pusimos a hacer estas cosas. Y esto es en el patio de una tienda que hoy precisamente vi que todavía existe, aunque ya en otro lugar, de una tienda que se llamaba Carapan, de un señor Humberto Arellano. Entonces ahí estaba esto, y ahí se fotografió.
y claro, echaba agua, etcétera, ¿no? Piezas decorativas. Esto finalmente que se ve aquí es el resultado de mi primer año en Tonalá. O sea, mi intención era siempre la alta temperatura y las técnicas orientales, pero como no había electricidad en aquellos tiempos, entonces me adapté yo más bien a lo que ya existía, y entonces salió como una cantidad, no sé, 80 o 90 diferentes animales, todos hechos de tal forma que pudieran ser bruñidos con la técnica tradicional para no empezar a inventar cosas que las gentes de ahí no sabrían hacer, ¿verdad? La tortuga, que ven ustedes que tiene el cuello suelto, el prototipo fue una tortuga de Tlatilco, de esta cultura ahí del Valle de México, antiquísima, del tiempo de los olmecas, y tuvo muy buen resultado, la cabeza se movía ligeramente, en fin. Y fue una línea que se hicieron miles de piezas, y ahora es lo que se sorprende uno de pensar que se hicieron miles, y que ahora las busca uno y no las encuentra. Nada, estas están medio rotas y demás, guardadas en una colección en el Instituto de la Artesanía Jalisciense. Aquí ya empieza las primeras, diríamos, piezas que se hacen ya con alta temperatura y con un esmalte a base de feldespato. Esta pieza en especial, el tema inicial fue un dibujo de Picasso cuando estaba en el sur de Francia, en Antibes, y claro, con la decoración superpuesta y el carácter local, lo mismo que el pequeño holán que se le hizo alrededor. O sea que los artesanos pues colaborábamos estrechamente, y ellos ponían su parte y yo la mía, ¿verdad? Bueno, este es un pequeño armadillo que también fue una de estas tantas piezas que se hicieron, ¿verdad? Este es lo que aún existe, que era una especie de idea descabellada mía para que fuera un museo de cerámica. O sea, el propósito de todo esto fue extremadamente ambicioso, ¿no? O sea, yo quería verdaderamente abarcarlo todo. Entonces se hizo este edificio inmenso y bueno, la idea es que eventualmente fuera un museo que contribuyera a conservar un testimonio de lo que había pasado en esa región tan rica, ¿verdad?, en experiencias dentro del campo de la cerámica. Aquí es donde empiezan el campo de las piezas ideales, se puede decir. Ideales en el sentido de que, como la intención era seguir los pasos de los chinos, no es que a los chinos lo hicieron en 5,000 años y yo lo quería hacer en 5 minutos, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí esta es una protoporcelana de la época Chang, ¿no?, que tiene todas las características de las piezas de bronce que se usaban en aquellos tiempos para libaciones y ofrecimientos y rituales, ¿no? Esta es una pieza persa con un esmalte alcalino de baja temperatura y que tiene la particularidad de que la capa perforada está superpuesta a una forma interior para que no se salga el agua. O sea que este tipo de esmaltes persas posteriormente llegaron a China y también allá se emplearon, o se originaron allá en Oriente, en Medio Oriente. Este tipo de cerámica también vino a tener una gran influencia que aquí en América, ¿no?, traído por los monjes y la cerámica hispano-arábiga, ¿no?, que estaba también muy influida por este tipo de acabados y de formas, ¿no?, pájaros y también ritmos que se repiten y demás. Y todavía en Guanajuato, a principios de siglo o algo, se acostumbraba a hacer algo muy parecido a esto. Este es otro ejemplo de también, pero esta tiene un acabado basado en un lustre metálico, ¿no?, que le da este color dorado.
hay que pensar que, por ejemplo, ese P a la izquierda, pues es bastante parecido a los que se hicieron en la colonia, a los bagres estos que se hacían en la cerámica tonalteca. Aquí está otro plato recubierto con este esmalte alcalino precioso, con posiblemente cobre, ¿verdad? Y pues también un manejo de la pincelada. Ya viéndolos con calma en estas piezas, encuentra uno verdaderas analogías, ¿no?, que se van suscitando. Aquí es la influencia persa, pero en China, en porcelana, ¿no? Entonces tienen estos ritmos de estas hojas, y luego tienen el rojo del cobre bajo barniz, que es estrictamente chino, ¿verdad? Y sobre todo la base, pues es una porcelana blanca muy pura, que los chinos tenían pues la posibilidad de hacer todo eso, ya que tenían pues la paciencia infinita, ¿verdad?, de los orientales. Aquí volvemos a la porcelana, digo, no a la porcelana, digo, a la analogía de las pinceladas libres y espontáneas, porque estos eran unos tipos de cerámica campesina, y este tipo de florero los usaban especialmente para ramos de cerezos o de ciruelos, ¿no?, en flor. Esta pieza es como una curiosidad, porque es un bol de un tipo de temoku, que le llamaban, para té, y tiene la característica que me parece interesante, que en 1917 los japoneses pagaron, creo que 19,000 dólares de oro por esta pieza, lo cual era un precio, todavía es mucho dinero, ¿verdad? Y que se conserva como un tesoro nacional. Creo que en todo Japón habrá 8 piezas por el estilo, ¿verdad? Y claro que es un reto para el alfarero tratar de entender cómo se hizo aquello, ¿verdad? Y pues en eso se dedica muchísimo tiempo, y pues a veces se acerca uno, pero no mucho, y ahí sigue el enigma, ¿verdad?, y las posibilidades. Claro que como no hay demasiada gente interesada en estas cosas, pues no es tan fácil, como diríamos, establecer el punto de vista de otros individuos para comprobar qué fue lo que observó cada quien y cómo ir, por decir algo, puliendo las ideas y las técnicas, ¿verdad? Aquí está también el principio de lo que fue una búsqueda de casi 30 años. Una búsqueda en la que me ayudaron muchísimas gentes, o sea que estos esmaltes ligeramente azulosos a base de hierro son como un reto técnico y una especie de rareza, ¿no? O sea que aquí estamos viendo, por supuesto, piezas que estaban o en las colecciones imperiales o que se han conservado a través de los siglos, ¿no? Pero los chinos tenían también muchísimos desperdicios, pero en aquellos tiempos pues era factible, ¿verdad? Así es que estas son piezas admirables, ¿no?, que la forma, cómo se recoge el esmalte en el cuello y da esos colores opalinos, que claro, para los fanáticos pues es algo completamente fuera de serie, ¿no? Esto es otra de estas cosas que solo los chinos sabían hacer, y que los japoneses han logrado hacer algo por el estilo. Pero en este bol de té, lograr la hoja con la enervadura y todo esto, pues digo, todavía estamos muy lejos aquí de poder acercarnos a ese tipo de refinamiento, se puede decir, ¿no?, técnicos y artísticos. Aquí está otro celadón en una granada, verdaderamente de una increíble perfección, ¿verdad? Es un celadón del norte oscuro, y estas piezas también, pues la lástima es que las piezas verdaderamente hay que tocarlas, ¿no?, para entender el peso, la textura del esmalte, ¿verdad?, y la profundidad en cómo absorben y reflejan la luz, ¿no? Estas eran unas piezas hechas exclusivamente para el emperador, y creo que son muy chicas, ¿no? Digo, tendrán, pues no sé, 5 centímetros de diámetro o algo por el estilo. Y recientemente en una subasta en Nueva York se vendieron 2 en 3 millones de dólares, ¿no? Es que fue una cosa así tremenda. Aquí está también ahora el famosísimo esmalte Yun Yao,
que fue y sigue siendo uno de mis favoritos. Y a este se le dedicó muchísimo tiempo, dinero, ganas, hubo colaboraciones de todo tipo, hasta que finalmente se puede decir que, no se puede decir que lo dominemos, pero se puede repetir, y entonces tenemos pues una versión mexicana, se puede decir, de ese azul. Esto es una porcelana con pintura roja bajo barniz. El chiste de todo esto es que el rojo no se esfume y que permanezcan las formas que se le han hecho, ¿verdad? Entonces, era una técnica tan complicada que los chinos la abandonaron finalmente y empezaron a trabajar más con el blanco, fondo blanco con cobalto, ¿no? Esto, por ejemplo, es una pieza que se hizo en el taller y en el cual, bueno, pues ya era un triunfo, ¿verdad? Porque el pescadito se ve que es un pescadito, ¿no? No se borró y en este tipo de piezas salieron cosas muy extraordinarias. Esto es el mismo esmalte Yunyao con estas manchas también a base de cobre, que los chinos le daban con frecuencia significados filosóficos relacionados con el azar, las constelaciones de las estrellas y cosas por el estilo, que es todo un estudio complicadísimo, ¿no? Esta pieza pues es una maravilla de forma y de todo, ¿no? De textura y de perfección que tiene. Entonces aquí está la versión, se puede decir, nuestra, ¿no? O sea que también sale violáceo el color y es un pájaro y unos ramos tonaltecos, que ya también, digo, se puede controlar, se pueden hacer cosas. Lo que quiero decir con todo esto es que esto requiere y ha sido una especie de pasión personal, ¿no? No se puede decir que esto es así como para que se venda, porque no hay ese interés ni esa, pues diríamos, paralelos, ¿verdad?, en cuanto a las experiencias y la búsqueda. Yo precisamente hoy estaba hablando y decía yo que estas piezas, todo esto, yo lo hice para saber que se podía hacer, nada más, ¿no? Claro que finalmente repercutió en que sí se vendían y esto y lo otro, ¿no? Pero la idea principal era ver que sí se podía lograr, ¿no? Esto, sí, aquí está un bol de estos también imperiales que se usaban para poner bulbos de narcisos, que también fueron piezas increíblemente apreciadas tanto por los chinos como por los europeos y que ahorita alcanzan precios estratosféricos si es que sale una de allá de casualidad, ¿verdad? Pero todo este era el mundo así a donde se dirigía el trabajo que se hacía, ¿no? Lograr algo que tuviera un paralelo con estas cosas. Estos son los esmaltes craquelados que también los chinos los lograron controlar muchísimo y que aquí en las piezas que están en la exhibición hay unas iguanas que finalmente en una ocasión se logró sacar toda una serie que también se craquelaban con el craquelado grande, se puede decir. Estos craquelados grandes le llamaban los chinos tenazas de cangrejo, y si se fijan, pues parece así, las puntas de las tenazas, ¿no? En fin, un poco fantasioso, pero así se llamaba. Esto es un tipo, bueno, la forma me parece absolutamente perfecta, ¿verdad? Y el esmalte es un esmalte que se llamaba Yu, y este esmalte Yu durante muchísimos años fue un esmalte rarísimo porque en todo el mundo creo que había 58 piezas nada más. En Londres, en la colección de el Lord Percival, creo, y hay algunas en el Museo Guimet y así. Recientemente, quizás hace 4 años o 5, finalmente, y por un accidente de esos que suceden, ya se descubrió el horno donde se hacía este tipo de loza. Entonces, queda todavía en China una cerámica que el horno no ha logrado ser identificado y quizás pues con el tiempo lo vuelvan a encontrar, pero este duró años, ¿no? Que nadie sabía de dónde era y nomás las piezas que habían logrado sobrevivir el paso del tiempo estaban ahí, ¿verdad? Bueno, aquí vemos esto es Japón, la época arcaica del Yomon que le llaman, hasta cierto punto parece tener una cierta relación con cosas contemporáneas, ¿no? Estas son las piezas del tipo que llaman karatsu, que están esmaltadas con cenizas de la misma madera con que eran quemadas las piezas. Es una cerámica, pues se puede decir así como
muy fuerte, muy brutal, se puede decir, y que los japoneses admiran muchísimo, ¿no? Y que tienen también precios así inconcebibles, ¿no? Y claro, pues digo, se le puede hallar el gusto, ¿no? También digo, a mí me parece que sí, que son piezas muy extraordinarias. Esto es una porcelana finísima, ¿verdad? Con la decoración que se llamaba Kakiemon. Esta decoración tuvo una inmensa influencia en las porcelanas europeas, de Meissen y de Sèvres sobre todo, ¿no? Y en Inglaterra también. O sea que hubo un gran auge basado en todo este tipo de formas de ramos de cerezo, pajaritos, flores y demás, ¿no? Aquí está un plato hecho en Tonalá, con blanco y azul, con un dibujo delicadísimo, ¿verdad? Y pues ahí se quedó de muestra, ¿verdad? Digo, muy bien hecho, ¿no? No se logró seguir haciendo más. Pero de todas maneras yo lo encontré muy excepcional. Aquí esta es una pieza de Talavera, quizás de hace unos 50 o 60 años. Pues tiene un borde muy gracioso, la casita, los árboles que lo rodean y demás. Y tiene, otra vez volvemos a esto, este carácter espontáneo, ¿verdad? Y armonioso, como tranquilo, ¿no? Basado seguramente en algún modelo de plato pues europeo, ¿no? Ya empieza la ruptura, se puede decir. Este es un artista cubano que últimamente se ha hecho pues un esfuerzo que sus últimos resultados, quién sabe qué sean, en que se les ha pedido a artistas que trabajan el óleo y otras cosas que pongan sus ideas en las formas tradicionales porque estaban en peligro de desaparecer. Un poco cuestionable, ¿verdad? Pero en cuanto diríamos los resultados, ¿no? Digo, también José Luis Cuevas estuvo allá y bastantes gentes, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede volver eso una cosa de uso? Las casas, pues quién sabe, ¿verdad? Digo, no sé. Bueno, aquí ya está la ruptura total. Estas son piezas alemanas, ya son secas, ¿no? Tienen un poco de esmalte, tienen estas pequeñas líneas y definitivamente ya pertenecen a gentes pues que quizás han sufrido la experiencia del mundo contemporáneo en algunos de sus, me refiero yo, guerras y cosas por el estilo. Esta es una pieza que nomás la incluí porque es la primera que veo, ¿no? Está en Praga y me pareció muy interesante también por su aspecto pues contemporáneo hasta cierto punto, ¿verdad? Quemadas a muy baja temperatura, pero siempre pues tiene las características de las esculturas del río Sepic. Este es un italiano, pues verdaderamente magistral, ¿no? La forma en que ha logrado pues entreverar estas partículas y darle este volumen así como diríamos sensual, ¿verdad? Serpentino, ¿no? Y con un esmalte pues muy hermoso también. Así es que otro ejemplo. No traje ejemplos de la cerámica norteamericana. Hasta cierto punto me parece, a mí por lo menos, demasiado agresiva, ¿verdad? Y luego llena, dizque, de un sentido del humor que absolutamente, ese sentido del humor no lo comparto. Otro sí, pero ese no. Así es que, o sea, todas estas piezas están en Checoslovaquia, ¿no? Bueno, aquí está Picasso, ¿verdad? Un original, ¿no? En que también se ve la espontaneidad, ¿verdad? Increíble, la certeza del trazo, de las pinceladas, la ligereza, ¿no? Lo rápido, unos platos verdaderamente increíbles. Cuando yo llegué a París en 53, me tocó ver una exposición de Picasso donde había cosas por el estilo, porque posteriormente su suegro, de la mujer con la que se casó finalmente, hacía facsímiles, pero ya sin vida, ¿verdad? No tenían ese chiste, a pesar de que eran carísimos también. Este es un suizo que hizo una forma basada un poco en las figuras tántricas del sur de la India, de un increíble refinamiento, ¿verdad? En cuanto a la aplicación del esmalte, la temperatura elevadísima, ¿verdad? Y todo esto. Son piezas únicas, ¿no? Claro. Esta también es una mujer belga que saca este tipo de cosas, ¿no? Yo veo en todo esto, en comparación a las demás cosas, pues
hay algo ligeramente como aislado y melancólico, ¿no? Y las cosas como las de Picasso, pues su personalidad que arrollaba con todo, pues indudablemente que lo lograba imponer y con razón, ¿verdad? Pero en cierta forma, todo esto sí tiene ese aire que yo le encuentro de cierta tristeza, ¿verdad? Y no sé si sea porque se perdió la posibilidad de actuar con más libertad dentro de el relativo anonimato en que trabajaban los otros alfareros, ¿verdad? Digo relativo porque pues en la región donde estaban pues, se conocía quiénes eran, por supuesto, pero no era estrictamente, diríamos, arte así con mayúsculas, ¿no? Lo que estaban haciendo. Bueno, esta es otra de ese tipo de cosas, con unos animales que salen. Esta es una técnica, creo yo, complicadísima, con telas y no sé qué más cosas. Y aquí también esta mujer usa una porcelana, que la usa con contraste, ¿no? Para el fondo, que precisamente tiene un esmalte de temoku, ¿verdad? Y pues logra un efecto agradable, creo yo. Son piezas de 40, 50 centímetros de diámetro, ¿no? Todas estas. Aquí, pues realmente, pues no sé qué se pueda pensar de la lectura de esto, ¿verdad? Digo, yo pienso que hay algo también de lo que pueda quedar de la violencia, ¿verdad? Digo, la muñeca está destruida, la caja con plata y oro, técnicamente son impecables estas piezas, ¿sí? Absolutamente impecables. Pero ¿a dónde van? ¿Qué es lo que quieren hacer? Pues seguramente ya lo lograron, no sé. Bueno, esto es a lo que hemos estado llegando en Tonalá. Después de un pasado espléndido y glorioso, se llega a estas cosas y yo he llegado a pensar, no sé, que no estoy seguro, ¿verdad? Pero me parece que todas estas monerías, ¿verdad? Y cosas graciosas se popularizan quizás como para distraer de una realidad un poco amenazante, ¿verdad? Y que entonces pues tiene uno ahí el osito riéndose y quizás eso tranquilice un poco el espíritu, no sé. Esta es la pieza que es una supervivencia del pasado, ¿verdad? Esta pieza la hicimos Jesús Álvarez y yo. Es una pieza que ya para lograr esto pues se necesitan 2 experiencias largas, ¿verdad? Y redondeadas, y es una pieza que le puse tierra herida porque yo tenía un cuadro que se llamaba Tierra herida, y entonces pienso que en cierta forma esta tierra sí ha sido herida, ¿verdad? Y ahorita para lograr, por ejemplo, la calidad de este barro y todo eso, es no digo que sobrehumano, pero casi, ¿no? Buscarlo, la preparación. Si es cierto que estamos en la agonía de la civilización mexicana, claro, puede durar 100 años la agonía, ¿no? Bueno, y a ver quién los aguanta, ¿no? Pero sí hay algo de eso, ¿no? Entonces, de todas maneras, tiene elementos que se sacaron de los frescos de Tepantitla, Teotihuacán, ¿no? Teotihuacanos, y bueno, se hizo lo mejor que se pudo, ¿verdad? Y creo que con un resultado bastante impactante, puesto que les ha gustado muchísimo a las gentes que la han visto. Esta es la parte del frente, luego tiene una parte posterior con esta águila. Sí, la idea que es que el sustento de todas estas cosas, pues sí, le están saliendo garras, ¿verdad? Que no sabemos en qué van a ser empleadas. Hay una poesía que no se las voy a leer todas, por supuesto, un fragmento nada más, de T.S. Eliot. Es uno de los cuartetos que se llama Burnt Norton. Dice que el tiempo presente y el tiempo pasado están posiblemente presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo el tiempo es eternamente presente, todo el tiempo es irredimible. Lo que podría haber sido es una abstracción quedando como una perpetua posibilidad en un mundo de especulación. Lo que podría haber sido y lo que ha sido apuntan a un solo fin, que es siempre presente. Entonces yo pienso que, por decir en mi caso, que he pasado ahí todo este tiempo trabajando en estas cosas, cometiendo errores y teniendo aciertos, pues me gustaría pensar que como el gran poeta persa Rumi dijo, ¿verdad? Dijo, no me busquen en mi tumba, búsquenme en el corazón de los hombres. Muchísimas gracias.